Tiré la copa de vino, pero no la rompí. Eso fue lo primero que pensé cuando cayó al suelo. No el mensaje que acababa de leer, no la foto, no las palabras "nos vemos el miércoles a las 7", escritas con una naturalidad que me descolocó. No. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que el puto suelo del salón estaba demasiado acolchado como para romper una copa. Lo segundo que pensé fue que Álvaro tenía razón con su obsesión por no querer cambiar la tarima. Pisa suave, decía. No hace falta más. Pues mira tú, la copa no se rompió. Y ahí estaba yo, de pie, mirando el móvil de mi marido, el mío vibrando encima de la mesa con un mensaje nuevo del grupo de madres del colegio, y esa sensación ridícula de no estar del todo despierta. Respiré. No lloré. Me senté en el borde del sofá como si alguien me hubiera desenchufado de la realidad y me estuviera reiniciando por partes. Miré el móvil otra vez. Las notificaciones seguían ahí. WhatsApp abierto, conversaciones recientes. Nada escondido. Nada borrado. Y sin embargo, ahí estaba. Este fin de en casa fue peor que el anterior, no sé si podré aguantar mucho más. Te echo de menos. Nos vemos el miércoles a las 7. Lo firmaba Clara. Clara. No era una amante secreta, ni una exnovia. Era Clara, la del trabajo. Clara, con la que se tomaba cañas después de las reuniones del viernes. Clara, a la que yo misma había saludado una vez en una cena de empresa. Clara, la que tenía una hija en la misma clase que nuestra hija pequeña. Clara, con su risa escandalosa y su forma de mirar como si estuviera siempre a punto de hacer un comentario sarcástico. No sé cuánto tiempo estuve sentada ahí. Supongo que lo suficiente como para que me dolieran las piernas. En algún momento me levanté, guardé el móvil exactamente donde estaba y cogí el trapo de la cocina para limpiar el vino. Ni siquiera lo había manchado todo. Solo un charco pequeño junto al sofá. Fui al baño, me miré al espejo, y supe que algo acababa de romperse. No la copa. Yo. Durante los siguientes 3 días no dije nada. Hice las cenas, recogí a las niñas del cole, pregunté cómo le había ido a mi hija mayor en matemáticas, y fingí interés cuando Álvaro me habló de su nueva estrategia de captación de clientes. Dormimos en la misma cama, pero con el espacio de siempre. Ese que ya no se negocia. Salía del portal número 22. Camisa remangada, el pelo peinado con prisas, el mismo perfume que usa cuando vamos a algún sitio importante. El perfume caro, el de ocasiones especiales. No me vio. Ni siquiera miró a su alrededor. Caminaba con paso rápido, como si llegar tarde tuviera consecuencias graves. Me quedé sin aliento. Literalmente. Como si mi cuerpo se hubiera olvidado de cómo se respiraba. No lo seguí. No necesitaba más pruebas. No necesitaba verlo besarla, ni abrazarla, ni entrar a su casa. No quería verle mentirme con el cuerpo. Ya tenía lo que necesitaba, ese gesto, esa prisa, esa energía de quien va a donde quiere estar. Yo no era ese lugar. Esa noche, no dije nada. Pero me desnudé frente a él con una lentitud que no me era propia. Álvaro se sorprendió, pero no dijo nada. Nos acostamos. Fue raro. Torpe. Como si ninguno supiera qué hacer con el cuerpo del otro. Al acabar, se durmió enseguida. Yo no pude. Me quedé mirándolo durante horas. Vi cómo respiraba, cómo se giraba, cómo roncaba un poco. Me pregunté cómo se podía traicionar con tanta naturalidad, con tanta calma. Me pregunté si yo era tan invisible como para que no valiera la pena ni ocultármelo bien. A la mañana siguiente, me levanté antes que él y le preparé café. Cuando bajó a la cocina, le sonreí. ¿Tú crees que uno puede amar a 2 personas a la vez? Le pregunté, sin más. Él frunció el ceño, cogió la taza, y me miró como si estuviera jugando a un juego extraño. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad, le dije. Solo eso.
No me respondió. Se fue a trabajar sin preguntarme nada más. Pero yo ya sabía la respuesta. La había visto con mis propios ojos. Y lo peor de todo no era el engaño. Lo peor era que, al mirarme al espejo, sentía que lo entendía. Que lo comprendía. Que una parte de mí, la parte que ya estaba rota, lo envidiaba. Porque si él podía amar a otra persona sin destruirse por dentro, ¿por qué yo no? No fue una escena cinematográfica, ni un estallido de voces ni un portazo dramático. Fue algo mucho peor, el silencio. El tipo de silencio que no viene de la calma sino del cálculo, del momento en que alguien decide que tiene que actuar, pero todavía no sabe cómo. Así estaba yo aquella tarde cuando todo empezó a torcerse del todo. Habían pasado 3 días desde que lo vi salir del portal de Clara y, en apariencia, todo seguía igual. Álvaro hablaba de su trabajo, las niñas seguían con sus rutinas y yo sonreía lo justo, sin dar motivo a sospechas. Lo que él no sabía era que ese equilibrio que tanto le gustaba se había convertido en una trampa. Y que ya no era la mujer que fingía ser. El jueves, después de cenar, estaba guardando los platos cuando me di cuenta de que Álvaro había dejado el móvil encima de la encimera, desbloqueado. No lo hice con intención de fisgonear, o al menos eso me repetí mientras lo miraba. Solo iba a ver la hora, eso me dije. Pero la pantalla mostraba una notificación de Clara, un mensaje nuevo. No lo abrí. No me hacía falta. Con saber que seguían hablando bastaba. Aún así, me quedé quieta unos segundos, con el corazón acelerado y una especie de impulso que no supe controlar. Tomé el móvil, abrí WhatsApp y bajé hasta su conversación. Las palabras eran claras, sin rodeos ni adornos. Ayer estuve pensando en ti. Lo de la otra noche fue demasiado, pero no quiero dejar de verte. Él había contestado, no puedo dejar de pensarte. Cuesta fingir normalidad en casa. Cerré la aplicación, dejé el móvil en su sitio y respiré por la nariz para no gritar. Sentí una mezcla extraña entre dolor y una calma absurda, como si leerlo me hubiera quitado una carga. Ya no tenía dudas. Él estaba con otra y no se molestaba ni en esconderlo bien. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo y pensando en la cantidad de veces que yo misma había imaginado un final distinto para nosotros. No un final tan sucio, sino algo más simple, más humano, algo que no implicara mentiras ni mensajes a escondidas. Durante años, Álvaro fue el centro de todo, pero en algún momento dejó de mirarme como antes, y yo me acostumbré a que el deseo fuera un recuerdo. Al principio creí que eso era normal, que todas las parejas se apagaban con el tiempo. Pero ahora que lo veía con otra, entendía que él no se había apagado, solo se había encendido en otra parte. Al día siguiente, algo cambió dentro de mí. Fui al instituto, di mis clases y hablé con mis alumnos con una serenidad casi mecánica. En los pasillos saludé a los compañeros como siempre, pero no escuchaba nada. Era como si todo lo que me rodeaba se hubiera vuelto plano, sin profundidad. A mediodía, antes de volver a casa, decidí no ir directa. Me fui a un café cerca de la estación. Pedí un cortado, me senté junto a la ventana y miré a la gente pasar. Allí fue donde vi a Mauro otra vez. No fue casualidad, él también me vio y sonrió. Venía con unos planos enrollados bajo el brazo, se acercó y me preguntó si podía sentarse. Le dije que sí. No fue una decisión consciente. Fue instintiva. Quería hablar con alguien que no me mirara como si yo tuviera que fingir que todo estaba bien. Mauro empezó a contarme cosas sobre su trabajo, sobre un proyecto en Triana, sobre su perro que se escapaba cada 2 días y siempre aparecía en la misma esquina. Yo lo escuchaba, pero en realidad lo observaba. Tenía esa tranquilidad que yo había perdido. No era guapo en el sentido clásico, pero tenía algo atractivo en su forma de hablar sin prisa, en cómo mantenía la mirada sin intentar agradar. En un momento de la conversación me preguntó si yo estaba bien. No fue una pregunta educada, fue directa, como si hubiera notado algo. Dudé unos segundos y respondí que no lo estaba.
Le conté lo esencial, sin dramatismos, sin exagerar. Le dije que creía que mi marido me estaba engañando. Mauro no me interrumpió, no dijo nada del tipo que cabrón o te mereces algo mejor. Solo asintió y me dejó seguir. Esa reacción me desarmó. Cuando terminé, él dijo algo que no esperaba. A veces la gente engaña porque ya lleva tiempo engañándose a sí misma. Me quedé callada. No supe qué responder. Me di cuenta de que había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien me dijo algo que realmente me hiciera pensar. Nos quedamos allí casi una hora. No flirteamos. No hubo miradas cómplices ni roces de manos. Solo conversación. Pero al despedirnos, Mauro me dio su número, por si alguna vez necesitaba hablar. Lo guardé sin pensarlo. No era una intención, era una puerta abierta. Esa noche, cuando Álvaro volvió a casa, me abrazó por detrás mientras cocinaba. No lo hacía desde hacía meses. Le olía el perfume de Clara, y lo supe. No porque fuera un aroma que yo conociera, sino porque ese olor no era mío. Me giré, lo miré a los ojos y fingí una sonrisa. No dije nada. Él tampoco. Cenamos en silencio. Las niñas hablaban entre ellas y llenaban el aire de ruidos y pequeñas historias, pero nosotros éramos dos muebles compartiendo mesa. El sábado por la mañana, él dijo que tenía que salir a hacer unas gestiones. Me ofrecí a acompañarlo solo para ver cómo reaccionaba. Dijo que no hacía falta, que no tardaría. Cuando cerró la puerta, lo observé desde la ventana. No se fue hacia el centro, donde estaban las tiendas que dijo que tenía que visitar. Se fue hacia el otro lado, hacia el barrio de Clara. Me quedé quieta unos segundos y luego, sin pensarlo, agarré el bolso y salí. Caminé deprisa, sin saber muy bien qué buscaba. Lo encontré aparcando frente a un bloque de pisos. Lo vi salir del coche, mirar alrededor y entrar. No me moví. Me quedé en la acera contraria, observando. Estuvo dentro una hora. Cuando salió, sonreía. Sonreía de una forma que hacía años que no veía en su cara. Esa sonrisa que antes era mía. Volví a casa antes que él. Me senté en el sofá y pensé en lo que haría. No quería discutir, no quería gritar. Quería entender qué parte de mi vida había permitido que esto pasara sin que me diera cuenta. Cuando llegó, traía una bolsa con pan y pasteles, como si hubiera estado en la panadería. Me los ofreció con esa amabilidad rutinaria que usa para tapar los huecos. Lo miré y por primera vez no sentí tristeza. Sentí distancia. No era odio, era algo más frío. Era la certeza de que ya no lo reconocía. Esa noche, después de acostar a las niñas, me preguntó si pasaba algo. Le dije que no. Me abrazó y me dijo que me notaba rara. Contesté que solo estaba cansada. Él insistió un poco, pero cuando vio que no obtenía nada, se rindió. Se dio la vuelta y se durmió enseguida. Me quedé despierta, mirando el techo otra vez, pero con un pensamiento diferente. No podía seguir esperando a que él me explicara por qué lo hacía. No me debía nada. Ya no era mi problema. Si él había decidido cruzar esa línea, yo también podía hacerlo. No para vengarme, sino porque ya no quería ser la espectadora de mi propia historia. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, le mandé un mensaje a Mauro. Solo decía, ¿te apetece un café? Me respondió a los 5 minutos. Claro, dime dónde. Le di la dirección del mismo sitio de la vez anterior. Cuando lo vi entrar, sentí algo que hacía mucho no sentía, expectación. No era amor, ni atracción inmediata. Era simplemente la sensación de volver a estar en control de mi vida, aunque fuera solo por un rato. Pasamos horas hablando, y esta vez sí hubo sonrisas, alguna broma, una mirada que se sostenía más de la cuenta. Cuando nos despedimos, me besó en la mejilla, muy cerca de la comisura. No fue un beso de amigo, pero tampoco fue uno descarado. Fue justo lo que necesitaba,
un recordatorio de que todavía podía sentir algo. Volví a casa caminando despacio, sabiendo que el límite que tanto temía cruzar ya no estaba tan lejos. No tuve un plan. No hubo esa idea de voy a hacerlo para vengarme o voy a dejarme llevar para llenar el vacío que Álvaro dejó. No fue así. Simplemente, lo que pasó, pasó. No me puse una meta, no tracé una línea moral que estaba dispuesta a cruzar, no hubo premeditación, solo una mezcla de rabia sostenida, de resignación mal digerida, y de esas pequeñas decisiones que parecen inofensivas pero que, una tras otra, acaban convirtiéndose en un punto sin retorno. Cuando quedé por tercera vez con Mauro, ya sabía lo que podía pasar. Habíamos dejado de hablarnos como simples conocidos y empezamos a hacerlo como dos personas que compartían un secreto que no necesitaba ser dicho. Él no preguntaba por Álvaro, y yo no preguntaba si Mauro salía con alguien más. A ninguno de los dos nos importaba. Lo que había entre nosotros no necesitaba nombre, no hacía falta justificarlo, solo crecía sin ruido, como si ambos estuviéramos agotados de hablar demasiado. Esa tarde fue distinta desde el principio. Él me escribió por la mañana para decirme que estaba en una obra en San Bernardo y que si me apetecía acercarme a comer algo. Le respondí que sí, sin pensar demasiado. Dejé a las niñas con mi madre, fingí que tenía una reunión en el instituto y me fui. No estaba nerviosa. No pensaba que iba a acostarme con él. Solo quería verle, hablar, comer algo ligero y volver antes de las 6. Llegué al lugar que me indicó, una calle tranquila con una cafetería pequeña que olía a pan tostado y a café fuerte. Mauro ya estaba allí, con su cuaderno abierto y el bolígrafo entre los dedos. Cuando me vio, sonrió como si le alegrara de verdad verme. Me senté frente a él y hablamos como siempre, pero algo en su mirada era distinto. Me miraba sin pudor, sin disfrazar el interés, sin ese filtro que la mayoría usa cuando aún no se atreve a decir lo que quiere. Yo me dejé mirar. Me sentía bien. Me sentía deseada. Me sentía viva. Después de comer, él sugirió que fuéramos a su estudio, que quedaba cerca, y que podía enseñarme unos planos en los que estaba trabajando. Le dije que sí. No pensé en Álvaro. No pensé en las niñas. No pensé en nada. Caminamos juntos unos 10 minutos, entramos en un edificio antiguo, subimos sin ascensor hasta un tercero y me abrió la puerta de un piso pequeño pero ordenado, con una mesa llena de papeles y libros, un sofá claro frente a una estantería repleta de objetos raros y una ventana enorme por donde entraba la luz directa. Me senté en el sofá mientras él buscaba los planos. Me los mostró, me explicó un par de detalles, pero yo apenas escuchaba. Solo lo miraba, sintiendo como todo el ambiente se cargaba de algo que ya no era conversación. En un momento dado, él dejó de hablar, me miró fijo y me preguntó si quería un café. Le dije que no. No lo dije en voz baja ni con timidez. Solo fue un no firme, no porque no quisiera café, sino porque no quería distraerme de lo que sabía que estaba a punto de ocurrir. Él entendió. Se acercó, se sentó junto a mí y esperó a que yo diera el paso. Y lo di. Lo besé. Fue lento al principio, como si quisiéramos comprobar si era verdad lo que estábamos haciendo, pero luego se volvió más directo, más seguro, más real. No hubo torpeza. No hubo prisa. Solo dos personas que habían estado conteniéndose durante semanas y que, por fin, dejaban de hacerlo. Fue intenso, físico, sin romanticismos ni promesas. No hubo palabras dulces. No hizo falta. Al terminar, me quedé tumbada junto a él, sin decir nada. Él me acarició la espalda y no preguntó si me sentía mal. No me ofreció consuelo ni se disculpó por nada. Solo se quedó en silencio, respetando el momento, como si supiera que yo necesitaba ordenar mis pensamientos antes de volver a ser madre, esposa, profesora, mujer pública. Me vestí sin prisa, me recogí el pelo frente al espejo del baño y me miré con una mezcla de sorpresa y resignación. No me sentía sucia. No me sentía valiente. No me sentía empoderada. Me sentía otra.
Distinta. No mejor, no peor. Solo otra. Salí de su piso a las 5:30. Caminé hasta el coche mirando el suelo, sin saber bien cómo encajar lo que acababa de hacer. No pensaba contárselo a nadie. No pensaba repetirlo, pero tampoco me arrepentía. En casa todo parecía igual. Álvaro estaba preparando la cena, las niñas veían dibujos en el salón, y la rutina seguía como si yo no acabara de acostarme con otro hombre. Me duché rápido, cené en silencio y me acosté antes de lo habitual. Álvaro vino a la cama 1 hora después, se tumbó sin tocarme, sin preguntar. Yo tampoco dije nada. No hacía falta. La distancia entre nosotros ya era un hecho, no una suposición. Los días siguientes fueron extraños. Mauro no me escribió y yo tampoco lo hice. No por vergüenza, sino porque entendimos que no había nada que aclarar. Fue un acto, no una historia. No se trataba de construir algo nuevo, sino de romper lo que ya no servía. Aún así, pensaba en él más de lo que habría querido. No por lo que pasó, sino por cómo me sentí. Libre. Ligera. Como si por fin pudiera ocupar un espacio que llevaba años cerrado. Una semana después, Álvaro empezó a sospechar. No sé si fue por cómo lo miraba, por cómo hablaba, o simplemente porque su conciencia ya estaba cargada y proyectaba en mí lo que él mismo llevaba tiempo haciendo. Me preguntó si pasaba algo, si estaba rara. Le dije que no. Me observó durante un rato largo y luego soltó, ¿hay alguien más? Me quedé quieta. No porque me pillara por sorpresa, sino porque no esperaba que lo preguntara tan directo. Lo miré y le respondí con otra pregunta, ¿tú qué crees? Se quedó en silencio. Bajó la mirada. No dijo nada más. Y en ese momento entendí que él también lo sabía. No los detalles, no el cómo ni el cuándo, pero lo sentía. Porque quienes traicionan también conocen el olor de la traición. Esa noche no dormimos juntos. Se quedó en el sofá. Al día siguiente actuamos como si nada hubiera pasado. Las niñas desayunaron, fueron al colegio, y nosotros hicimos nuestras tareas habituales sin hablar del tema. Así funcionaban las cosas entre nosotros desde hacía tiempo. Los problemas se guardaban en cajas imaginarias que nadie se atrevía a abrir. Pero yo ya no quería más cajas cerradas. Lo que había hecho con Mauro no era una solución, pero sí fue el principio de otra etapa, una en la que no estaba dispuesta a fingir que no pasaba nada. En el fondo, lo más grave no era haber engañado a Álvaro. Lo más grave era haberme dado cuenta de que podía hacerlo sin culpa. Sin esa sensación de haber traicionado algo sagrado. Porque lo sagrado ya no existía. Lo habíamos destruido entre los dos. Cada uno a su manera. Él con sus mentiras, y yo con mi silencio. Él con su falta de deseo, y yo con mi necesidad de sentirme a alguien más. Y ahora que la caja se había abierto, ya no podía cerrarla. No quería cerrarla. Porque por primera vez en años, sentía que la historia, aunque fuese dolorosa, al menos me pertenecía. La mañana que Álvaro encontró mi móvil sobre la mesilla y lo desbloqueó sin que yo lo supiera fue una de esas situaciones que no planeas, que no formas en tu cabeza ni como posibilidad, porque crees que tienes cierto control sobre el relato, que mientras tú manejes la historia, nada se sale de tus manos. Pero no fue así. Me levanté antes que él para preparar el desayuno, y dejé el móvil ahí, sin bloquear, sin borrar nada, sin cerrar la última conversación. Estúpido descuido o inconsciente acto de entrega, no lo sé, pero esa mañana no fue igual a ninguna otra. Noté algo distinto desde que volvió de la ducha, con el pelo mojado y esa manera suya de andar cuando quiere aparentar que todo va bien. Se sentó a desayunar en silencio, no comentó nada sobre el día, no hizo el comentario habitual sobre el tráfico o los correos del trabajo, y me miraba con una tranquilidad forzada que no necesitaba explicación. No hizo falta decirlo. Lo había leído todo. Esperó a que las niñas se fueran al colegio, cerró la puerta tras ellas y volvió a la cocina, donde yo recogía los platos. No me giré al oírlo entrar.
Sabía lo que venía, aunque no cómo empezaría. Lo hizo con una frase que parecía ensayada, como si la hubiese repetido en su cabeza varias veces antes de decirla en voz alta. ¿Desde cuándo estás con él? Me quedé quieta, sin hacer ruido, sin dejar el plato en la pila, sin moverme siquiera. Respondí sin mirarle, con una voz que no me reconocí del todo, una voz sin intención de defenderse, sin culpa, sin justificación. Solo fue una vez. Él no respondió enseguida. Respiró hondo y soltó una risa corta, una risa irónica, cargada de todo lo que no dijo. Una vez, ¿eso es lo que me vas a decir? ¿Qué fue una vez y ya? Me giré entonces, lo miré directo a los ojos, y en lugar de llorar, gritar o negar, asentí. Sí. Fue una vez. No fue planeado. Y no voy a pedirte perdón. Se le tensó la mandíbula, bajó la mirada, la subió otra vez. Estaba buscando algo en mi cara, una señal de arrepentimiento, tal vez de vergüenza, algo que le permitiera reaccionar como él quería. Pero no le di nada. Se apoyó en el borde de la encimera, cruzó los brazos y se quedó ahí, mirándome con un odio que no conocía. ¿Lo conoces de antes? ¿Es alguien del trabajo? Negué con la cabeza. No, no es del trabajo. Se llama Mauro. Lo conocí en un bar. Hablamos un par de veces y luego pasó lo que pasó. Hice una pausa breve, porque sabía que la siguiente frase sería como una patada en el estómago, pero aún así la solté. No estoy enamorada. No fue por amor. Fue por mí. Él se quedó en silencio, mirándome, procesando esa frase. ¿Por ti, y yo qué soy, entonces, qué soy desde hace 12 años? Le respondí con la misma calma que él no conseguía encontrar. Eres el padre de mis hijas, el hombre con el que construyo una vida, y también alguien que dejó de verme hace mucho tiempo. Dio un paso hacia mí, pero no para acercarse, sino como quien necesita moverse para no explotar. ¿Y eso te da derecho a follarte a otro? ¿Eso te parece justo? No le respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que cualquier respuesta sería inútil en ese momento. Él se alejó, se sentó en una de las sillas del comedor, y se quedó con la cabeza entre las manos. No lloraba, pero tenía la cara desencajada, como si no pudiera asumir lo que acababa de escuchar. Me quedé de pie, observándolo, sintiendo una mezcla de pena y rabia, porque en ese instante me di cuenta de que, pese a todo, todavía me afectaba su dolor. Después de un rato, se levantó, me miró con una expresión vacía y dijo algo que no esperaba. Te vas a ir de casa. Hoy mismo. Te llevas tus cosas y te vas. No quiero que las niñas te vean aquí después de esto. Me mantuve en silencio unos segundos. No discutí. Solo dije lo único que tenía sentido para mí en ese momento. No me voy a ir. Esta es mi casa también. Y si quieres que me vaya, vas a tener que explicárselo tú a nuestras hijas. Yo no pienso ser la mala delante de ellas. Eso lo descolocó por completo. No estaba preparado para que yo resistiera. Pensaba que iba a agachar la cabeza, que iba a suplicar, que iba a asumir el papel de culpable. Pero no lo hice. Pasaron las horas, y no volvió a hablarme. Se encerró en el despacho, no salió ni para comer, y cuando las niñas llegaron del colegio, fingió normalidad con una habilidad que hasta a mí me sorprendió. Cenamos todos juntos, en silencio, como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos destruido algo irreversible esa misma mañana. Las niñas hablaban de sus cosas, de la tarea, del cumpleaños de una compañera, de una nota del profe. Nosotros solo asentíamos, fingíamos interés, sonreíamos sin alma. Cuando ellas se fueron a la cama, él me miró y dijo, esto no ha terminado. Y se fue al salón. Esa noche dormí sola. No porque él lo pidiera, sino porque no habría podido dormir junto a él aunque me lo rogara. Al día siguiente, al volver del trabajo, encontré una maleta junto a la puerta. Era la mía. Una nota encima. Te doy hasta el domingo.
después hablaré con las niñas. No me sorprendió, pero me dolió. No por la amenaza, sino por la frialdad. Ni siquiera un intento de hablar de verdad. Ni una sola pregunta sobre lo que había hecho él todos esos meses con Clara. En su cabeza, lo suyo no contaba, no era lo mismo, no tenía el mismo peso. Lo mío era una traición, lo suyo una consecuencia inevitable, algo que podía justificar con 1000 excusas. Durante los días siguientes apenas cruzamos palabra. Yo dormía en la habitación de invitados, evitábamos coincidir, y todo lo que se decía era por las niñas. El viernes, cuando él salió por la noche sin decir dónde iba, supe que había vuelto con Clara. No hacía falta comprobarlo. No necesitaba pruebas. Solo lo supe. Y esa certeza no me produjo celos. Me dio asco. Porque no tenía el valor de admitirlo, de confesarlo como yo lo había hecho, de asumir que él también había tirado esta relación mucho antes que yo. Lo mío fue un acto puntual. Lo suyo había sido sostenido, escondido, prolongado en el tiempo y protegido por el silencio. El sábado por la mañana, bajé al salón con una carpeta en la mano. Me senté frente a él, que estaba leyendo el periódico, y le solté: he hablado con una abogada. Quiero que lo sepas antes de que empieces a mover tus fichas. No voy a permitir que me trates como una intrusa en esta casa. No pienso dejar que uses a las niñas para vengarte. Él bajó el periódico, me miró con desprecio y dijo: ahora eres tú la que amenaza, que rápido cambian las tornas. Le respondí sin perder la calma. No te estoy amenazando. Te estoy avisando. Si quieres convertir esto en una guerra, la vamos a tener. Pero vas a perder más de lo que crees. Me miró durante varios segundos, y por primera vez no vi odio. Vi miedo. Porque entendió que no era la mujer que podía manipular con silencios. No era la esposa dócil que se tragaba todo por mantener la paz. Esa mujer se había ido. Y no pensaba volver. No me preguntes cómo Álvaro consiguió dar la vuelta a todo tan rápido, pero lo hizo. El lunes por la tarde, cuando volví del trabajo, encontré las mochilas de las niñas en el pasillo, las luces encendidas y un silencio demasiado limpio en toda la casa. Me sorprendió no oírlas, no escuchar el ruido habitual, sus pasos corriendo por el pasillo o la televisión puesta en alto volumen. Entré al salón y lo vi a él, sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano y la mirada fija en la puerta. No dijo nada, solo esperó a que me acercara lo suficiente para soltarlo sin levantar la voz. Las niñas están con mi hermana. Dormirán allí esta semana. Me quedé de pie, con las llaves aún en la mano, sin comprender del todo si eso era una amenaza, una advertencia o una simple información. ¿Por qué?, pregunté sin alterarme, aunque ya sabía la respuesta. Porque no pienso permitir que estés aquí mientras ellas están en casa. No después de lo que has hecho. No después de haber convertido todo esto en una puta farsa. Me senté en la silla del comedor, sin apartar la vista de él, y no respondí enseguida. Álvaro había preparado el terreno con precisión. Tenía esa calma falsa que le aparecía cuando había tomado una decisión y solo esperaba que yo reaccionara como él quería. Me limité a preguntar si pensaba contarles algo a las niñas o si iba a seguir usándolas como escudo mientras decidía cómo vengarse de mí. Él se encogió de hombros y dijo algo que no me esperaba. Ya lo saben. Tardé unos segundos en procesarlo. ¿Qué? Él dio un sorbo al vino, dejó la copa sobre la mesa y repitió, con más claridad. Ya lo saben. Les conté que me engañaste. Que todo esto se fue a la mierda por tu culpa. Que por eso ahora dormirán en casa de su tía. Me levanté de golpe, sin pensar en el gesto, y me acerqué a él con rabia. ¿Les has dicho eso, a las niñas, así, sin más, sin preguntarme nada? Álvaro no se movió, no se levantó, no reaccionó. Solo dijo, ya tienen edad para entender. Y no les mentí. Hice lo que tú no tuviste el valor de hacer. En ese momento sentí algo que no había sentido en semanas.
No fue culpa. No fue dolor. Fue un odio tan preciso que me recorrió todo el cuerpo. No por lo que había dicho, sino por cómo lo había hecho, por el modo en que usó a nuestras hijas para exponerme como si yo fuera un virus que había que sacar de casa. Me di la vuelta, salí del salón y me encerré en la habitación de invitados. Cerré la puerta con seguro y me senté en el suelo. No lloré. No grité. No hice nada. Me quedé ahí durante horas, en silencio, sin saber por dónde empezar a desmontar el desastre que Álvaro acababa de provocar. Había cruzado una línea que yo no había tocado. Yo no le había contado nada a las niñas, ni siquiera cuando supe lo de Clara. No porque quisiera protegerlo, sino porque entendía que hay cosas que los hijos no tienen por qué cargar, que su mundo ya es suficientemente confuso sin meterles en medio de guerras que no entienden. Al día siguiente, pedí el día libre en el instituto. Fui directamente a casa de la hermana de Álvaro, sin avisar. Las niñas estaban desayunando. Me vieron entrar con sorpresa, y antes de que una de ellas pudiera decir nada, su tía apareció en la puerta de la cocina, con esa expresión de incomodidad que intentaba disimular detrás de una sonrisa tensa. No sabía que venías, dijo. No he venido a hablar contigo, respondí sin mirarla, y me agaché para abrazar a mis hijas. Ellas me devolvieron el abrazo con timidez, con dudas, con ese gesto que me confirmó que ya sabían todo. Les pregunté si estaban bien, si querían hablar conmigo, y la mayor, con los ojos llenos de preguntas, soltó lo que me destrozó por dentro. ¿Por qué hiciste eso, mamá? No supe qué decir. La cogí de la mano, la llevé a la habitación, cerramos la puerta y les conté la verdad, o al menos la parte que necesitaban. Les dije que su padre también me había fallado, que ambos habíamos cometido errores, que las cosas no eran tan simples como querer o no querer. Que había muchas heridas, muchas ausencias, muchas noches sin palabras que también contaban, aunque nadie las viera. Les dije que nada de lo que pasaba entre nosotros cambiaba lo que yo sentía por ellas, que las amaba y que siempre estaría allí. No les pedí que entendieran. Solo les pedí que no se dejaran envenenar por la versión fácil de la historia. Volví a casa esa tarde con una decisión tomada. Álvaro había querido jugar sucio. Bien. Yo también podía hacerlo. Abrí el portátil, revisé los correos antiguos, recopilé las conversaciones que encontré entre él y Clara. Algunas estaban borradas, pero aún quedaban rastros en las copias de seguridad. Imprimí todo. Conversaciones que databan de meses atrás, incluso de cuando supuestamente estábamos bien. Mensajes en los que él le decía que me soportaba solo por las niñas, que conmigo ya no había nada, que ella le hacía sentir de nuevo como un hombre. Todo eso lo metí en una carpeta. No para publicarlo, no para enviarlo a nadie. Era para mí. Para recordarme que no era la única que había traicionado. Que si él había abierto la caja, yo también podía vaciarla. El jueves, sin decirle nada, me presenté en su trabajo. Fui con ropa formal, tranquila, sin escándalos. Pedí hablar con él en recepción, y cuando bajó, con cara de fastidio y sorpresa, le entregué la carpeta sin una palabra. Se quedó mirándola sin entender. Ahí tienes tu historia completa. La mía y la tuya. La de verdad. Si vas a usarme como excusa para quedar como la víctima, al menos hazlo con todo encima de la mesa. Me giré y me fui sin esperar respuesta. No miré atrás. No me importaba su reacción. No buscaba un cambio. Buscaba cerrar el círculo. Esa noche no volvió a casa. Me escribió a las 2 de la mañana, un mensaje corto: no puedo con esto. Me voy unos días. No contesté. Cerré el móvil y dormí por primera vez sin sentir que debía dar explicaciones. Las niñas volvieron al día siguiente. No preguntaron dónde estaba su padre. Yo no pregunté por qué no lo hicieron. Cada uno estaba procesando las cosas a su manera. Durante el fin de semana, organizamos la casa sin él. Hicimos la compra, limpiamos juntas, vimos una película en el salón. No fue una familia feliz,
pero fue un comienzo. El lunes por la mañana, cuando salí del dormitorio, encontré un sobre en la puerta. Era de su abogado. Una notificación formal para iniciar el proceso de separación. No me sorprendió. Ya lo esperaba. Lo que me sorprendió fue que no viniera acompañado de insultos, de reproches, de ninguna nota personal. Solo un sobre blanco, con una dirección, una fecha y una advertencia legal. Lo dejé sobre la mesa, me serví un café y me senté en silencio. Había llegado el momento de aceptar que todo se había roto, no por un solo acto, no por una sola decisión, sino por años de abandono mutuo. Y que la venganza ya no servía para nada. La última conversación no fue la que yo esperaba. No ocurrió en casa, ni fue un momento solemne. Pasó en un sitio completamente neutro, una cafetería junto al juzgado, justo después de haber firmado el acta de separación provisional. Llevábamos más de una hora sin decirnos nada más allá de lo estrictamente necesario. Firmar papeles, cruzar documentos, escuchar al abogado recitar condiciones. Él había llegado con una expresión contenida, de esas que usa cuando quiere demostrar que está por encima de todo, que ya no siente nada, que esto no le afecta. Yo no me molesté en disimular el cansancio. Estaba agotada, pero no por el proceso legal, sino por todo lo anterior, por los meses de desgaste, de silencios calculados, de conversaciones a medias y de heridas que nadie quiso atender a tiempo. Cuando salimos del edificio, él fue el que propuso tomar algo. Supongo que también quería cerrar el círculo, de una forma menos mecánica, más humana. Nos sentamos frente a frente, como dos conocidos que ya no tienen motivos para fingir cercanía. Pedimos café. No hablábamos, pero el ambiente no era tenso. Era más bien extraño, como si estuviéramos esperando que el otro dijera algo que ninguno tenía claro cómo empezar. Fue él quien rompió el hielo, mirando su taza sin levantar la vista. No pensé que llegaríamos a esto. No respondí de inmediato, solo asentí con la cabeza. Luego solté lo único que podía decir sin rodeos. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Álvaro suspiró, tomó un sorbo y continuó. He pasado días intentando entender en qué momento todo empezó a fallar. Y no tengo una sola respuesta. Tengo muchas. Todas pequeñas. Y creo que ninguna tiene solución ya. Me sorprendió escucharlo hablar así, con esa claridad. No era habitual en él reconocer errores, o al menos compartirlos en voz alta. Lo dejé seguir. Tú te alejaste. Yo también. Pero no lo supe ver a tiempo. Y cuando lo vi, ya había otra persona ocupando ese espacio. Y no estoy hablando solo de Mauro. Antes de él, ya te habías ido, solo que seguías aquí, en automático. Le respondí sin emoción, pero tampoco con dureza. Yo no me fui de un día para otro. Intenté hablarlo muchas veces. Intenté acercarme. Pero tú estabas centrado en no fallar como padre, como trabajador, como proveedor. Y me parece bien, lo entiendo. Pero yo no necesitaba que trajeras pan a casa. Yo necesitaba que me miraras como alguien que seguía aquí, no como una figura más del mobiliario. Él asintió, no discutió, no buscó defenderse. Tenías razón. Lo dejé estar. Me acomodé en el hecho de que no discutíamos, de que todo funcionaba. Y me engañé pensando que con eso bastaba. Hizo una pausa y luego cambió de tono, un poco más seco. Pero dolió lo que hiciste. Dolió mucho. No por el hecho en sí, sino porque ni siquiera tuviste el gesto de ocultarlo. Dejaste el móvil ahí, como si ya te diera igual. Me encogí de hombros sin ironía, solo con sinceridad. Quizás sí me daba igual. O quizá fue la forma de provocar el final que los dos sabíamos que tenía que llegar. El camarero interrumpió para preguntar si queríamos algo más. Álvaro dijo que no, yo tampoco. Cuando se fue, volvió a hablar, esta vez con una voz más baja. Las niñas me preguntan si vamos a volver. Y no sé qué decirles.
Porque una parte de mí aún se agarra a la idea de que podríamos arreglarlo, aunque sé que no tiene sentido. Lo miré largo rato antes de contestar. No vamos a volver. Tú lo sabes. Yo también. No porque no quede nada, sino porque lo que queda ya no sirve. Se pudrió. Intentar repararlo sería como obligarnos a vivir rodeados de ruinas. Él asintió despacio, miró por la ventana y luego volvió a mí con una expresión que no le había visto nunca. No era rencor ni tristeza. Era aceptación. Pura y dura. Durante varios minutos no dijimos nada. Solo mirábamos a la gente pasar por la acera, como si el mundo siguiera igual y nosotros fuéramos los únicos que habíamos cambiado de lugar. Fue él quien volvió a hablar, con la voz más relajada. ¿Sigues viéndolo? No entendía a qué se refería al principio, pero luego caí. Mauro. Negué sin pensarlo. No. No hubo nada más después de aquello. Ni mensajes. Ni encuentros. Fue lo que fue. Y nada más. Pareció aliviado, aunque no lo dijo. Clara y yo tampoco seguimos. Fue un error. Un escape. Como todos los errores que uno comete cuando no sabe qué hacer con su vida. Me encogí de hombros. Ya no me afectaba. Ni me dolía, ni me provocaba rabia. Era simplemente una información más, otra pieza del rompecabezas que ya no hacía falta armar. Terminamos el café. Él pidió la cuenta, la pagó sin decir nada y se quedó con la mirada fija en la mesa. Yo aproveché ese momento para decir algo que tenía pendiente. Me equivoqué. No por lo que hice, sino por cómo lo hice. Pero también creo que tú te equivocaste mucho antes. Y que nunca lo reconociste. Me miró con una mezcla de orgullo herido y resignación. Tienes razón. Fui un cobarde. No supe enfrentar nada. Pensé que fingiendo que todo estaba bien, el tiempo arreglaría las cosas. Me levanté. Ya era suficiente. La conversación había llegado hasta donde tenía que llegar. Nos quedamos unos segundos en la puerta del local, con una distancia prudente entre los dos. Álvaro metió las manos en los bolsillos y dijo lo último que me esperaba. No te odio. Solo espero que encuentres algo que te haga bien. Le respondí sin dudar. Lo mismo para ti. Nos despedimos sin abrazos, sin contacto físico, sin promesas. Cada uno tomó una dirección distinta. Volví a casa caminando, sin apuro, sin miedo. Al llegar, las niñas estaban viendo una película en el salón. Me senté con ellas, las abracé sin decir nada. Ellas no preguntaron. Solo se acomodaron a mi lado y seguimos viendo la pantalla como si nada hubiera pasado, aunque todo hubiera cambiado. Esa noche, al acostarme, no pensé en Mauro, ni en Álvaro, ni en todo lo que habíamos perdido. Pensé en lo que venía. En la nueva rutina, en la reorganización de la casa, en el futuro inmediato que aún no tenía forma pero que al menos ya no me asfixiaba. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir que todo estaba bien. Tampoco tenía que pedir perdón por lo que ya no podía cambiar. Solo tenía que seguir. Y lo haría. No con esperanza, ni con entusiasmo, sino con la calma de saber que, aunque la historia terminó mal, al menos tuve el coraje de cerrarla.